concejales para realizar minutas de comunicación verbal. Tiene la palabra la concejala Estefanía Albacetí. Gracias, señora Presidente. Hace unos días nos reunimos con los vecinos de Bernal Oeste que están sufriendo graves hechos de inseguridad, como en casi todas las zonas de Quilmes. Lo más llamativo de esto no fue el hecho de que estén sufriendo graves hechos de inseguridad, porque como dije es una constante en todo Quilmes, sino que estos vecinos además recibieron la visita de un funcionario público del gobierno de Mayra Mendoza, muy importante, puntualmente del secretario de Seguridad. Los vecinos se sintieron burlados, sintieron que esta persona les faltó el respeto y ninguneó su problemática y se comunicaron con nosotros. A pesar de eso decidimos esperar un tiempo prudente para ver si, a pesar del maltrato de este funcionario, los vecinos de cualquier manera recibían respuesta y solución a su problema de inseguridad. Pero muy por el contrario, los problemas de inseguridad en el barrio de Bernal Oeste empeoraron. Y no se ve, a pesar de esa reunión que tuvieron con el secretario, ningún tipo de presencia policial, ni de patrulla urbana, ni ningún tipo de respuesta. Entonces, nosotros ahora traemos este reclamo para ver si de esta manera de una vez escuchan a los vecinos y custodian la zona como corresponde. El Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, proceda a garantizar la presencia de patrulla urbana en la zona comprendida por las avenidas Montevideo, Camino General Belgrano, La Madrid y el Arroyo a las Piedras en Bernal Oeste. Dejamos un mapa adjunto. En consideración, la minuta de la concejala Estefanía Albacetí. No aprobada. ¿Tiene alguna otra minuta, concejal? Bien. ¿Alguna otra minuta? Bien. Tiene la palabra primero la concejala Daniela Ferreira. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros tenemos 2 minutas que nos parecen sumamente importantes. Básicamente porque una tiene que ver con un hecho que ocurrió el día de ayer y otra con una situación que afecta básicamente a la democracia. Así que la primera tiene que ver con un repudio básicamente al diputado nacional José Luis Espert, y voy a pasar a relatar los hechos por los cuales nosotros creemos y consideramos que es necesario realizar este repudio. El domingo 28 de septiembre de este año se reveló, a partir de una documentación incorporada a un expediente federal, la existencia de un registro contable donde figura una transferencia de $200.000 destinadas a José Luis Espert, fechada en el 2020, y vinculada al entramado empresario del argentino Federico Fred Manchado, actualmente acusado en Estados Unidos por narcotráfico y fraude. Retomo, hace un rato escuchamos una minuta que habla de seguridad. Sabemos que el tema del narcotráfico es un tema que atenta en todos los barrios populares y en todos los barrios. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de seguridad, tenemos que también actuar en consecuencia y exigirles también a nuestros referentes políticos y espacios que nosotros integramos también la ética y la moral. En los días posteriores a esto y frente a la repercusión del caso, el diputado Espert participó de una entrevista televisiva emitida en el canal A24 el miércoles 1 de octubre con el periodista Rossi, en la que, pese a reiteradas consultas sobre el tema, evitó confirmar o desmentir la recepción de ese dinero. Su silencio, obviamente, profundizó la preocupación institucional y la política generada por la denuncia. Inmediatamente, el diario La Nación, lo cual hay muchas noticias sobre esto, publicó documentos oficiales elaborados por un barco de Estados Unidos donde se incorporaban al expediente judicial estadounidense que confirma la transferencia de $200.000. ¿A nombre de quién? De Espert, con fecha del 22 de enero del 2020. Y consignan que la orden de pago fue emitida a una empresa utilizada por la red de Manchado para operaciones financieras y lavado de activos. Frente a esta evidencia documental, la noche del 3 de octubre, el diputado difundió un video donde admitió haber recibido la transferencia, alegando que se trataba de un pago por servicios de consultoría privada, y no de un aporte de campaña ni un financiamiento irregular.
No obstante, la justificación fue rápidamente desmentida por la información periodística que mostró que la supuesta empresa contratante formaba parte del mismo circuito de lavado de dinero que era investigado en Estados Unidos. En paralelo, se difundieron imágenes también donde mostraban al diputado nacional en lo que sería una propiedad de este narcotraficante, donde se lo observaba en una pileta junto a él, lo cual contradice las posteriores afirmaciones sobre el desconocimiento del vínculo personal que tenían entre ellos. Finalmente, el 4 de octubre, durante una entrevista radial en Radio Mitre, el diputado se quebró en llanto al referirse al caso, reiterando que no sabía el vínculo de Machado con el narcotráfico y calificando al escándalo como una operación política. Se ve que cuando las cosas no le sirven, todo es una operación política. En esa misma jornada, brindó detalles sobre su relación con el empresario, admitiendo que utilizó en reiteradas ocasiones aeronaves de la propiedad durante la campaña electoral del 2019, lo cual esto refuerza la existencia de un vínculo prolongado y directo entre el narcotráfico, Machado y Esper. Obviamente, esto no deja de asombrarnos, porque también la explicación del propio Esper afirma de alguna forma que Fred Machado era un empresario vinculado al narcotráfico. Nunca devolví la plata, pero cuando supe que era narco, no le agarré un mango más. Esta secuencia de hechos, que obviamente salió en todos los medios nacionales, conforma un complejísimo entramado y financiamiento ilegal, vínculo con el narcotráfico, falsedades e indignidad en la función de representación que cada diputado debe honrar en el desempeño de su mandato. Obviamente, esto tuvo algunas intervenciones nacionales, como por ejemplo algún pedido de explicación de Patricia Bullrich, que obviamente cabe preguntarse si ella como funcionaria pública y particularmente como ministra de Seguridad llevó adelante algún tipo de investigación y va a ir también, como ella dice siempre, que esas personas que cometieron un delito tienen que estar en las cárceles. Ahora, yo no veo que Esper esté renunciando a su banca. Yo no veo que La Libertad Avanza, que habla sobre la seguridad, critica a todo el mundo, yo no veo que con esa misma firmeza se critique y se ponga en tela de juicio lo que está pasando con Esper. Obviamente, todo esto que nosotros estamos hablando desencadenó en las últimas semanas con la renuncia como candidato a diputado. Y ahí retomando lo que se dijo anteriormente y dijo otro concejal en este recinto, obviamente, para plata no hay para las universidades, no hay plata para la educación, no hay plata para salud. Ahora, para reimprimir la boleta, porque Esper no le va bien en las encuestas, porque claramente está ligado al narcotráfico, para eso sí hay plata. Entonces nos preguntamos si realmente al presidente les convenció estas explicaciones de Esper. ¿Les convence o realmente lo están chantajeando al presidente con esto? Así que nosotros particularmente presentamos esta minuta para repudiar todos los hechos que tienen que ver con su relación con el narcotráfico, con la falta de idoneidad, de ética, porque obviamente el narcotráfico es algo que nos afecta a nosotros, los quilmeños, los argentinos. Vemos un montón de pibes en nuestros barrios que están subsumidos en una realidad diferente que tal vez tenemos nosotros como los concejales. Pibes que consumen drogas, familias destruidas, familias que pierden seres queridos, la política nacional que no hace absolutamente nada, pero sus dirigentes fueron con el narcotráfico. Así que nosotros particularmente vamos a decir que no hay libertad con narcos y no hay república con impunidad. Y no hay políticas posibles, obviamente, sin ética. Y nosotros queremos en este consejo repudiar, obviamente, a Esper, y voy a proceder a leer la minuta. El Honorable Consejo Deliberante expresa su enérgico repudio a los hechos que vinculan al diputado nacional José Luis Esper con el empresario Federico Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, por constituir una afrenta a la ética república y a la dignidad de la función representativa. En consideración, la minuta de la concejala Daniela Ferreira. Aprobada. ¿Tiene alguna otra minuta?
Concejal, Sí. bien. Tengo una minuta, básicamente por un suceso que pasó ayer. No les voy a mentir, yo estaba en la universidad y se acercó alguien a comentarme lo que había pasado, busqué el video, lo cual me parece mucho más indignante, me parece gravísimo la situación, y tiene que ver con este señor que circuló su foto el día de ayer, que es Juan Carlos Gil, militante de la Púrpura. Para quienes no saben, en el Colegio Público de Abogados de Quilmes, la lista Púrpura era una lista de La Libertad Avanza, el cual este señor integraba, y obviamente ayer, en el no entender, golpeó a un jubilado. Parece que es bastante común para este gobierno pegarle a los jubilados cuando no piensan igual que ellos, o cuando van a defender sus derechos. Hay que decirles que quienes somos militantes políticos, quienes son referentes, tenemos la obligación de darle explicaciones a los vecinos. Nos guste o no nos gusten las preguntas o las cosas que no nos dicen, porque eso es parte de la libertad y eso es parte de la democracia. Y cuando hablamos sobre esta situación en particular, tenemos que decir totalmente basta. Basta de violencia como herramienta política, basta de odio disfrazado como rebeldía, basta de creer que atacar al que piensa distinto no va a tener consecuencias. Pero claro, esto surge de un gobierno nacional como Javier Milei, que a través de sus redes sociales, a través del atril presidencial, ejerce violencia con periodistas, con docentes, con el movimiento estudiantil y con cualquiera que piense diferente. Porque nos trata a todos nosotros de rata, parásitos, fracasados. Ahora, en su gobierno tienen un montón de problemas adentro. Nos estamos olvidando de Libra, el 3% justamente de las obras sociales, nos estamos olvidando ahora del narcotráfico. Eso se ve que a Javier Milei no se acuerda. Y se ve que otras personas que son parte de ese espacio político son los primeros a venir a hablar de la ética de otros cuando adentro tienen muchos problemas internos. Así que nosotros particularmente vamos a pedir que se repudie las agresiones físicas y verbales contra esta vecina, que obviamente no importa si pertenece a un espacio político, la violencia o no, o es una vecina que haya transitado, no nos interesa. La violencia se repudia en cualquier situación. Cuando lo hicimos hace unos meses atrás con unos periodistas y lo hicimos todos juntos en conjunto. Ahora también espero que todos los bloques acompañen esto, porque la violencia hay que repudiarlo en cualquier situación. Y mucho más con aquellas personas que están del otro lado y son militantes políticos con un ciudadano común. La minuta de comunicación dice lo siguiente. El Honorable Consejo Deliberante repudia enérgicamente las agresiones físicas, verbales que sufrió la vecina Mabel Ayala en el día de ayer durante la actividad de campaña de Santilli por parte de Juan Carlos Gil, militante de La Libertad Avanza. La violencia no tiene lugar en Quilmes y en ningún lado, y quienes creemos en la política como herramienta de transformación tenemos la obligación de marcar un límite. Quiere una interrupción el concejal Chiodo antes de la votación. Albacete, ¿lo mismo antes de la votación o tiene otra minuta? Antes de la votación, y Caparelli lo mismo. Perfecto. Primero la palabra al concejal Ignacio Chiodo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la interrupción la pedí, por supuesto, para acompañar el más enérgico repudio al cruel, violento, cobarde acto de violencia que protagonizó este señor ayer con una vecina de nuestro distrito. Desde el espacio que conduce Diego Santilli, al cual pertenezco, no avalamos este tipo de conductas. Creemos que lo primero que hay que hacer es repudiarlo, se trate de quien se trate, sea un militante del PRO, de La Libertad Avanza, sea de quien sea. Aclaro que igualmente del PRO no es, como lo dijo bien la concejal Ferreira. Y además expresarle nuestra solidaridad más absoluta a la vecina con la agresión que sufrió, que estamos a su disposición para lo que necesite en cuanto a que la acción se aclare en la justicia. Para lo que ella necesita estamos a su disposición, y nada más que acompañar desde nuestro bloque del PRO y en particular desde la agrupación que conduce Diego Santilli, a la cual pertenezco, el más enérgico repudio. Muy bien, tiene la palabra la concejala Estefanía Albacete.
Gracias, señora Presidenta. Obviamente vamos a acompañar el repudio y no solo lo vamos a acompañar, sino que lo hemos hecho en persona. Nosotros repudiamos cualquier tipo de violencia física, verbal, de cualquier partido político, pero no voy a dejar de acentuar la hipocresía. La hipocresía en el discurso de la concejal radical que dice que va a repudiar cualquier tipo de violencia, venga de quien venga. Eso no es verdad, es mentira. Acá adentro, tanto radicales como sus amigos de la cámpora repudian los actos de violencia solamente cuando vienen de los libertarios. Pero jamás repudian la violencia ni ningún tipo de acción negativa cuando viene de parte de la cámpora o del radicalismo. Estamos viviendo un momento de violencia social, pero el momento de violencia social no tiene que ver con el gobierno de turno. Tiene que ver a esto me refiero, a que no se puede ni siquiera hablar en el recinto del Consejo Deliberante sin que los concejales de la cámpora interrumpan, silben o quieran amedrentar al que piensa diferente. Por supuesto que eso genera violencia social y nosotros la repudiamos en su totalidad. Ustedes mienten, le mienten a la sociedad, le mienten y son los más violentos. Sí. Entonces nosotros repudiamos toda violencia y nos hacemos cargo. Si no quiere que la interrumpan, no se dirija directamente a los concejales, diríjase a la presidencia y continuamos con su interrupción, ¿sí? Pero no se dirija a los concejales. Estoy dirigiendo a los concejales. No se dirija los a los concejales. Están todos dados vuelta, hablándome mientras yo uso de la palabra como se hace siempre en este violento recinto del Consejo Deliberante, donde la cámpora no deja hablar al que piensa diferente. Entonces basta de hipocresía y basta de mentira. Ustedes son violentos y bancan la violencia cuando viene del lado del kirchnerismo y de la cámpora. Muy bien, tiene la palabra la concejala Patricia Caparelli. Hola, muchas gracias, señora presidenta, muy buenos días a todos. Yo iba a hacer una minuta en el mismo sentido que hizo la concejal Ferreira, con lo cual solo le sugiero si le podemos agregar que nos solidarizamos con la damnificada. Si usted lo permite, me parece que sería oportuno agregarlo. Y simplemente decir que obviamente que la voy a acompañar porque la iba a hacer, pero cuando escucho hablar de violencia me retrotraigo al año 1870 y pico, cuando, hoy porque estábamos hablando del Día de la Raza y el Día de la Diversidad Cultural, cuando se hizo la llamada campaña al desierto, donde se exterminaron a miles de personas que formaban parte de los pueblos autóctonos. Y da la casualidad que esa campaña al desierto fue encabezada por Julio Argentino Roca, nombre que hoy lleva una de las agrupaciones libertarias. Nada más, señora presidenta. Muy bien, concejala, le pido volver a leer la minuta, se incorpora lo que le indicó la concejala Patricia Caparelli y la ponemos en votación. Sí, esperen que le agrego la partecita. Bueno, el Honorable Consejo Deliberante repudia enérgicamente las agresiones físicas y verbales que sufrió la vecina jubilada Mabela Amaya en el día de ayer durante la actividad de campaña de Santilli por parte de Juan Carlos Gil, militante de La Libertad Avanza. Voy a sacar la última parte y le voy a poner, y además se solidariza con la misma, porque tal vez... Muy bien. Mabel Ayala, sí, Amaya dije yo, perdón. Muy bien. En consideración la minuta de la concejala Daniela Ferreira. Aprobada. ¿Alguna otra minuta de comunicación? Bien. Bien, tiene la palabra la concejala Evelyn Gian Cristóforo. Bueno, no fue un monstruo, no fue un loco suelto, fue un varón que durmió 2 o 3 noches en el techo de una casa, abajo del tanque de agua, esperando el momento para atacar. Fue un varón que ya había sido denunciado, que ya había intentado llevarse a su hijo, que sabía que Luna tenía miedo y que tenía un botón antipánico, y que aún así nadie la protegió. Luna Giardina tenía 24 años, su mamá Mariel Zamudio 50. Ambas fueron asesinadas en Córdoba por Pablo Laurta, un hombre que fundó Varones Unidos.
Una agrupación machista que se presenta como un espacio por la igualdad entre los sexos, pero que en realidad difunde discursos de odio, burlas hacia el feminismo y negacionismo de la violencia de género.